poco vamos a seguir en los Oscar porque vamos a hablar de una película que se estrenó ayer, jueves. Se estrenó ayer, claro. Jueves 27 de febrero. Bien. Vamos, Vicky, que vos podés ubicarte en tiempo y espacio. ¿Será Dale. que hay un cartel gigante en rojo No que te me la lo puedo dice? creer. Y por eso me lo sé. Y que además está nominada a Mejor Guión Original en los premios Oscar. Estamos hablando de September 5. Una... Ya le gustó. Sí, como yo sabía que a Diego esa película le iba a gustar. Claro. Ayer la estaba viendo y decía, a esta Diego le debe haber re gustado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, se trata de una película que está recién llegadita a las pantallas y que quizás no venía con la manija que muchas veces sucede, ¿no? Que otras películas aparecen y ya uno las está recontra esperando. Estamos hablando de una película que trabaja sobre el atentado terrorista, la toma de rehenes que hubo durante los Juegos Olímpicos que fueron en Alemania en el año 72. Que básicamente tomó por sorpresa a lo que era la transmisión deportiva en ese momento y sobre el punto de vista de la película, ABC Sports, ¿no? Exacto. Bien. La película un poco lo que cuenta es eso desde ese punto de vista. Es decir, hay muchas formas de contar esta película y de hecho hay otros documentales. Está Múnich de Steven Spielberg. Digo, hay un montón de formas de pensar acá este suceso histórico. La película lo que elige es sentarte en una sala de control de transmisión televisiva y ponerte en la piel de periodistas deportivos y de productores que trabajaban sobre la transmisión deportiva que de repente se encontraron con un hecho de trascendencia histórica y tuvieron totalmente alejado del deporte en sí. Totalmente. Y que tuvieron que reconfigurar no solamente el esquema de transmisión de ese momento, sino también encontrarse con un montón de dilemas que fueron muy trabajados a posteriori, inclusive porque algo que se encarga de la película de aclararte es que esta es la primera vez que un hecho de estas características se transmite en vivo. Entonces, imagínate todos los dilemas éticos, morales, Claro. Tremendo. profesionales que tienen que preguntarse ellos antes de tomar determinadas decisiones. ¿Qué mostramos, qué no mostramos? O no se lo preguntan a Claro, veces. exacto. Y por ahí se dan cuenta después también. Exactamente. ¿No? Primeras impresiones, Nancy Jaimes. Bueno, Victoria Duclos-Sibuet. Me gustó mucho la película. Me parece muy interesante que hayan decidido justamente revisitar este hecho que, como bien decís, ya tiene otras películas que lo estuvieron explorando desde lugares más documentales, desde lugares de ficción, pero Múnich agarra otro punto de vista muy, muy diferente. Que hayan decidido que sea desde este lugar de los que estaban ahí y se encontraron con esta sorpresa sucediendo desde un lugar de periodistas, ¿no? En un tiempo recontra distinto en términos del discurrir de la información y el la velocidad de la imagen. Absolutamente. Totalmente distinto. Claro, hoy en día en Twitter estaría lleno de data. Además, hay algo que me pareció súper interesante de eso, de viajar, ¿no?, con la peli hasta el 72, que arranca justamente, o sea, es como el punto de vista está presente desde el minuto cero, porque lo primero que vemos es la explicación de cómo va a funcionar la transmisión o cómo está funcionando la transmisión de los deportes de estos Juegos Olímpicos a partir del satélite, que entonces cuando pasa un ratito tenemos ese tiempo, es como medio como la explicación bien de noticiero de cómo está funcionando este esfuerzo tremendo que están haciendo para poder transmitir en vivo esos juegos que están transcurriendo en Alemania hacia, en este caso, a Estados Unidos, porque estamos viendo una transmisión de ABC, ¿no?, de ABC. Entonces ya de entrada te setea en esta particularidad, en no solo la película se va a tratar de estos periodistas, sino mirá lo que significaba hacer una transmisión en vivo en ese momento, ¿no? Sí, claro. Lo que es el broadcast para ese momento histórico. Claro, algo que hoy nos resulta súper mega lejano porque tenés todo al alcance de un clic. Sí. Para mí trabaja muy bien la película en acentuar esa sensación que es muy difícil que vos te la grafiques sencillamente, porque la trabaja desde el fuera de campo.
Digo, trabaja muchísimo con información en fuera de campo y con la expectativa del tiempo. Es decir, Ay, total. vos solamente ves lo que ellos llegan a ver por las imágenes o que pueden capturar o que les llegan en lo que el corresponsal de ellos pudieron mandar a filmar con una lata Eso y volvió. también me parece fantástico. Entonces, vos no estás todo el tiempo, o sea, no se toman la licencia de, por ejemplo, ir al lugar de los hechos a recrearlo para que, bueno, los espectadores del hoy tengamos toda la imagen completa, sino que justamente trabajan con la imagen parcial, lo cual es como súper interesante. Eso también me parecía muy interesante en el hecho en sí, ¿no? Porque uno Sí. puede entrar a la película con mayor o menor conocimiento de lo que pasó, ¿no? Porque estamos hablando de hechos reales, incluso la transmisión también es real, ¿no? Sí. La transmisión de ABC sucedió. Pero no es que te explican exactamente lo que va a pasar, o te dan mayor información desde otros actores. Entonces vos te vas enterando junto con ellos de Sí. las piecitas de información que ellos van teniendo, incluso empezando por, che, eso que sonó, ¿son disparos, no son Claro. disparos? ¿Qué está pasando? Sí. Y toda la cuestión de expectativa, la cuestión de confirmar con diversas fuentes una información, el hecho de recibir los cables de información me Claro. parece fantástico, tipo, me dan ganas de mostrársela a todo el mundo y decirle, ven, así funcionaba. Tipo, te tenía que llegar la data y esa era la data oficial que vos podías o no Sí. decir porque te la transmitían de esta manera, ¿no? Como Sí. un montón de cosas así. Y también algo que de por sí nos gusta, y creo que hemos hablado muchas veces de películas sobre periodismo, sobre periodistas y sobre el oficio del periodismo, esta cosa de cuando todo se les transforma y se les da vuelta, porque ellos estaban ahí para transmitir los Juegos Olímpicos, las competencias de ese día, porque además estamos en un día que unos tienen franco y que otros se tiene que hacer cargo por primera vez del aire y que qué sé yo, o sea, tiene además todos sus personajes tienen algo interesante que contarnos desde esa parte y no es solamente la expectativa del Sí. hecho en sí y trágico que Sí. está sucediendo. Hay una que es casi una pasante, te diría, pero que habla alemán, entonces es la única que puede traducirles un montón de información. Y termina siendo la oficial. que puede dar de primera mano un montón de información, tal cual. Pero además de todas esas cosas está el hecho de, bueno, ahora de repente está pasando esto, ¿qué hacemos? Sí. ¿Cómo actuamos ante eso para poder cubrirlo? ¿No? Sí. La toma de decisiones de hacia dónde vamos, qué cámaras vamos a tener, qué cámaras no, qué vamos a mostrar, qué no. Y algo que es re interesante es la decisión que para mí está muy bien acentuada en la película, que es, si somos los de deportes, pero esto nos está pasando a nosotros, esta noticia es nuestra. Sí, Y y eso aparte somos es los únicos que los podemos mostrar Y en es vivo. parte de la No lo puede ambición mostrar otro. periodística, porque todo el tiempo pensaba, mientras miraba la película, decía, qué increíble que te toque cubrir algo así. Qué increíble. Yo no lo suelto ni en pedo. Yo estoy en el mismo lugar de los hechos y me decís, no, pero lo va a cubrir fulanita, vos contá de lo que está pasando y que lo cubran ellos. Pero pues claro que no, mi ninguna cielo. manera. Entonces se maneja también como esa cosa de que para ellos es a lo que aspiran también. Aunque Sí. estuviera dormido porque estaban haciendo una transmisión que era más o menos previsible por lo que iba a suceder, es como un poco lo que te cae en las manos, como el destino del periodista, ¿no? Sí, y justamente ahí es donde se empieza a poner en juego también hasta dónde está el límite de, bueno, yo lo quiero comunicar, informar, mostrar porque soy periodista y quiero que esto lo sepa todo el mundo y hasta dónde eso va en detrimento de lo que le está Sí. sucediendo a un montón de gente, Sí. ¿no? Que es como lo que se empiezan a preguntar también a medida que la cosa va avanzando y que se presenta a partir de diálogos entre personajes muy interesantes que para mí lo que está muy bien logrado ahí también es que no se siente como una exposición y no se siente como, bueno, este va a representar tal cosa, este No, va a no. representar tal otra y los voy a poner a decir esos dos puntos de vista No, no, sí no. o sí para que los podamos mostrar al público, sino como personas que van teniendo distintas formas de encarar las cosas, Sí. para bien, para mal, para todo. Pero se lo siente también, me parece, como muy humano, o sea, muy bien trabajado esos momentos de intercambio y de toma de decisiones. Y que, perdón, sí, No, Cami. les iba a preguntar, entonces la película, porque yo no la vi, la película transcurre, no. por eso estoy tan callada. ¿Te imaginas entrar a inventar? No, a mí me Claro, gustó no, la sí, a mí escena me del recopó, perro. claro, sí. La película transcurre
en su gran mayoría en esta redacción. Sí. Es Sí, es un... ese día. Sí. Ese día, y es una sala de control de televisión. Claro. Control, Ni siquiera claro. en el estudio de televisión. No, claro. es En el la control. sala de control. Wow. Aún más vertiginoso. Claro, tenés como un par de momentos en donde apenas te corres un poquito con alguno de los miembros del equipo, pero básicamente vas a estar ahí. Y me parece que también, si hay alguien a quien le interesa la idea de la producción y o En vivo. dirección de tele, Sí. es fantástico de ver porque realmente se puede ver cómo se genera el material, cómo se busca, cómo se trabaja para poder tener todo eso a disposición para poder mostrarlo en el momento que se requiera. Y para mí es espectacular también la contraposición del tiempo en relación a justamente a muchas de las preguntas que se hacen, que son preguntas que todavía siguen formando parte de las decisiones que uno toma, digamos. Claro. En general, ¿no? Porque hoy en día cada uno con sus redes sociales tiene como su propia pequeña amplificación a su entorno respecto de qué imágenes muestra, no muestra, y todavía hay cosas que se siguen discutiendo. Tal Y yo cual. pensaba, Lara el miércoles, nuestra compañera de hielo, decía, yo hoy me levanté, prendí la tele y lo primero que vi fue cómo le explotaba la mano a un pibe, dice. Y la verdad es que en esta película que representa dilemas que afrontó este grupo de periodistas consultados por la producción misma de la película y demás, Sí, tal cual. en el 72, digo, y todavía seguimos como diciendo, si hay algunas cosas que no están 100% saldadas, si hay algunas cosas que todavía son sensibles y todavía no tienen una única respuesta. Por ahí hay un cartelito que dice imágenes Sí. sensibles. Sí. Pero todo eso como que Gracias, se me trascendió. reayudaste. Sí. Gracias por avisármelo ahora que ya lo vi. Claro. Pero eso y después otras cosas como en la película se representa para mí muy bien esta idea de si no está chequeado no se puede decir, como que es una degradación juego, decir el podría Eso. estar sucediendo tal cosa, Y el el potencial. juego entre, bueno, pero si lo decimos así, la zafamos. Sí, pero como que Y- no está bien hacerlo. Y otro que dice, che, no, pero es muy sensible esta información Claro. como para irnos en un tecnicismo de, Me no lo estarían dijimos, no lo diciendo dijimos. que, claro, no. Y eso también sigue sucediendo. Y también es interesante porque se pone en juego eso en muchos actores sociales que no son solamente los periodistas. También hay otras personas que son las encargadas de transmitir esa información de un modo, digamos, más oficial hacia el periodismo, que también están tomando esas decisiones justamente y que nosotros lo vemos desde solamente quienes la reciben, porque es todo el tiempo ese espacio de trabajo, ¿no? Pero también, volviendo a lo que es el situarnos en esa época, esto de tienen que ir a grabar con una cámara que tienen ahí que más o menos no es tan pesada como la del estudio, entonces la pueden sacar, pero entonces tienen que llevarse los rollitos, tienen que ir y volver con eso para poder mirarlo en el previo, etcétera, etcétera. Me parece que también le da un valor, una puesta en valor a lo que significaba manualmente ese trabajo en ese momento, que también me parece re interesante de ver. Para mí, como esos viajes a unas épocas apenas un poquito más atrás, pero que tecnológicamente ya significaron tantos cambios, es re interesante. Sí. Aparte se muestran un montón de cosas súper analógicas. O sea, tipo, cómo imprimir Sí. los títulos en la pantalla. Los graph, los no, logos, es tipo un como- montón de cosas así para resolver ahí que es súper interesante. Y después algunas cosas que también te hacen, para mí, viajar un poco en el tiempo, que es como ubicarse en que esto sucede en un contexto todavía muy reciente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, Muy claro. reciente. Y así lo pensaba un poco cuando la veía que, digo, si todavía a nosotros nos pasa, después de la última dictadura, 45 años después, Ujú. que todavía estamos con las personas que lo vivieron, discutiendo y preguntando cómo era, qué pasaba, quién sabía, qué no se sabía, si era verdad que podías no saber, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, imagínate a los 20 años de sucedido. Claro, no. Que ahí es Cuando donde tenés están además... todos ahí. Tal cual, ahí es donde tenés además ese personaje alemán, esta Sí. chica justamente, que lo que está representando un poco también es eso, Sí. es que es la que carga con la imagen de Alemania, porque además está trabajando en un entorno que no es alemán, Sí. sino que todos los demás trabajadores son de otro lado, que la ven desde otro lugar y que se creen súper vivos porque ellos no estaban ahí, básicamente, y que ella particularmente tiene ese deseo de que Alemania pueda ser vista de otra manera, Sí. ¿no? Después de todo lo que Sí. sucedió.
Y me parece muy interesante que le hayan dado por lo menos esa vuelta o esa personalidad a ese personaje que es el único que representa un poco a Alemania ahí adentro. Sí, es súper interesante. La película está dirigida por Tim Feldbaum. Y respecto de las imágenes de archivo, hay algo súper interesante que es que vos tenés todo lo que es la sala de control, pero también las imágenes que se ven, en su gran mayoría son imágenes, trabajaron con el archivo real. El archivo de verdad. Sí. Tenemos el tráiler, así que si quieren damos estos últimos datitos mientras lo miramos. Trabajaron en mayor parte con archivo real, pero también hicieron algunas recreaciones, sobre todo en las partes en las que por ahí aparecía algún rehén real. Trataron de que esas imágenes no estuvieran dentro de la película, pero si vos la ves, es toda una unidad, o sea, está como muy bien trabajada. Y está protagonizada por John Magaro, que es un poco este productor joven que un poco le encomiendan esta tarea titánica y bueno, tiene que demostrar. Datito de color, su primer trabajo en el mundo del cine fue como extra en Múnich. Justamente. Es un gran dato. Es un gran dato. Me parece un fantástico dato. Y lo estuvimos viendo en un montón de películas haciendo papeles mucho más pequeños, entonces es interesante poder verlo ahora desplegando, es un gran actor. Y también está Peter Sarsgaard. Me encanta ese tipo, me encanta cómo trabaja y me parece que este papel le quedó pintadísimo. Sí, y hay un par de personajes más interpretados muy bien, porque bueno, es una película que se apoya mucho también en las interpretaciones, ¿no? Estamos hablando de un espacio acotado, de buenos diálogos, pero también de actuaciones importantes como para que se sostenga esto también. Así que ahí están viendo algunas imágenes de September 5. Volvemos, tranqui. Vayan a verla. Está bueno para ver en pantalla grande. Yo diría que aprovechen y la vean en el cine. Yo diría que sí. Bueno. Porque aparte trabaja tanto con el archivo y demás que está buenísimo. Y hay una imagen icónica de ese momento que verla en pantalla grande, te digo. Sí. Así que es medio, podría ser una peli de terror de found footage tranquilamente. Totalmente. Así que bueno, ni hablar. Después también se puede aprovechar un montón para seguir explorando sobre este conflicto que es histórico y que hoy nos toca verlo como desde un lugar muy, muy cercano, que tiene que ver con todo lo que sucede con Israel, Palestina y todo lo que sucede en Medio Oriente. Digo, es súper interesante verlo desde una perspectiva histórica y que también eso abra las puertas para seguir leyendo sobre el tema y poder entender que estos son capítulos de una historia que tiene muchísimo tiempo. Eso también me parece muy interesante que se plantea en los primeros momentos de que esto sucede, entonces no es que estoy spoileando nada, pero la idea de si usar o no el término terrorista y como que se explique incluso a qué se refiere ese término. Sí, eso ¿no? Que es algo que por ahí, hoy por hoy, después de un montón de otras cosas, lo tenemos como mucho más presente y se utiliza un montonazo el término en un montón de cosas. Casi lavado acá, te diría, inclusive. Exactamente. En gran parte gracias a los yanquis también. Me parece como muy interesante ver ese momento en donde ellos es como, ¿y esto qué es? Ojo con decir eso porque significa tal o cual cosa. Claro. Y ahora cualquier cosa, ¿no? Podría ser catalogada de tal manera, ¿no? Sí. Me parece como muy interesante también. Queda hecha esta recomendación de September 5. La van a ver al cine. Si no, no sé verdaderamente dónde va a estar prontamente. Pero bueno, estas películas pasan por el cine. Depende también cómo le vaya a los Oscars, que puedan verla por más tiempo en el cine. Digo, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, pero pueden aprovechar esta semana. Vayan a ver una linda película a las salas. Vamos a hacer un breve corte. ¿Te parece que nos queda un último bloque de este programa? Me parece muy bien. Sí. Yo creo que podemos hacer eso. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que tal vez que estemos de acuerdo. Lo podríamos hacer. Uy, no presentaban más el tema. Que ella lo tenía pensado para un minuto más y me están complicando. No, mentira. Sí, vamos a escuchar entonces también de Shrinking, como vengo diciendo, Get Closer de Life in Film.